el Vamos. tema que domina la escena O sea, no hay política otro tema en la nacional, agenda que no internacional. tenga que ver con la guerra en Europa Oriental, con la invasión de Rusia ya concretada, porque se está combatiendo en las periferias de Kiev, que es la capital de Ucrania, y ya hay una suerte de ultimátum por parte del gobierno de Vladimir Putin, diciendo, bueno, si quieren negociar, si tienen ganas de volver a dialogar, depongan las armas. Le están dando ese ultimátum a las fuerzas ucranianas. En una situación que va más allá de lo que estamos viendo por la tele y por las redes sociales. Sí. Y no se trata de una superpotencia que está avasallando a la otra, más allá de que pueda estar ocurriendo. Hay muertes, hay bajas de ambos lados. Es una situación que se le está volviendo en contra en muchos puntos a Putin, porque las manifestaciones que ya hay dentro de Rusia, ¿sí? Lo vimos en San Petersburgo y en Moscú. Y el mundo también Para- proclamándose en Más contra. allá del mundo pidiéndole, Pero es su gente. es puertas hacia Exacto. adentro, es su gente, Es lo es que su puede sociedad la que frenarlo. le está diciendo, Sí. frenemos esta locura. Sin duda. Porque nos seguimos Sin duda. preguntando cómo se llegó hasta esto, pero también nos preguntamos cómo se vive desde adentro de Rusia. Ya tomamos contacto con Dale. un periodista, quien hemos tenido acá en el programa en otro momento, es Jansen Polimata, desde Rusia directamente, periodista de aquel país. ¿Cómo va, Jansen? Buen día para nosotros. Buenos días, Coco, Majo, Marina, Jorge, todos los periodistas y a toda la audiencia. Estoy refugiado en ese momento, solo para aclarar, ¿no? Vivo en Rusia, obviamente, pero estoy refugiado. Ajá. Bueno, se vive muy mal, se vive muy mal. Por supuesto, bueno, comienza a haber ya una división dentro de Rusia. Hubo protestos, bueno, personas que disienten, ¿no? de la política de Putin, por supuesto, bueno, y hubo represión también. Pero la gente está segura todavía, se siente segura, ¿no? Vengo hablando por teléfono y todo. En Ucrania ya no. La gente, desde hace 3, 4 días que comienza a haber tensión, esa madrugada hablé con algunos amigos de Kiev, están todos ya en los búnkers, hablé personalmente, llamé, hablé por teléfono, mensajeé. Bueno, hay gente ya de alguna manera también escondiéndose en búnkers, que hay, por ejemplo, las estaciones de metro, o buscando ir a dachas, por ejemplo, ¿no? Que es como la casa quinta, que se llama allí. Así Sí. que, bueno, la situación es bastante grave, bastante grave. Jansen, o sea que definitivamente se ha detenido, por así decir, la vida habitual, la vida más normal de Rusia, por este tema de haber declarado, haber puesto el punto inicial a una guerra con Ucrania o contra Ucrania. No solamente porque ese conflicto, ¿no? Que ya viene desde el 2014 entre Rusia y Ucrania podría convertirse en una guerra mundial. Eso sería el peor escenario posible, ¿no? Sí. Si esa tensión sigue escalando. Yo personalmente no creí que Rusia iba a atacar, no creí, hasta si me preguntabas 5 días antes, yo no creía posible, ¿no? Claro. Entonces, dijo, por ejemplo, que, bueno, que cualquier estado que le vaya en contra, que, bueno, que va a tener consecuencias, ¿no? Bueno, Sí. Rusia tiene muchas armas nucleares, entonces ahora todo es muy, muy difícil, muy posible y muy tenso, ¿no? La situación es realmente muy compleja. Jansen, Creo que sí. sí, quería consultarte cómo lo están viviendo ustedes y digo, ¿qué se comenta ya, qué se dice en los medios? Porque lo que dice obviamente Putin es que ellos trataron de negociar distinto. Ahora lo que dice él, yo estoy intentando proteger a quienes están en Ucrania de diferentes abusos y del genocidio a los cuales han sido sometidos. O sea, está intentando proteger matando a otras personas que son víctimas totales, es lo que no se entiende. ¿Qué es lo que se comenta allá? Bueno, si yo hiciera una pregunta a todos vosotros ahora ahí en el estudio, que no la voy a hacer, pero voy a hacer hipotéticamente, ¿no? Si yo os preguntara, por ejemplo, ¿os parece bien que Malvinas vuelva a ser Argentina? Allí hay ciudadanos británicos. ¿Veis? Es un tema muy complejo, porque lo que reclama Putin es que, bueno, Ucrania tiene 30 años solamente. Yo estuve el año pasado 3 veces, la última fue en el aniversario, ¿no? Que hubo una fiesta, un festejo enorme. Putin dice que esa creación del Estado ucraniano no fue legítima, según Putin, ¿no? Según la teoría que están planteando. Sí. Es un revisionismo histórico. Por eso comparo con las Malvinas, que es más fácil para el ama de casa entender, ¿no? Que el conflicto no es solamente desde el punto de vista político, tiene cuestiones también nacionalistas. Putin lo que alega es que, bueno, que como se creó, la Unión Soviética se cayó, ¿no? Pero ¿cómo se cayó? Los tres principales estados, que eran Ucrania, Rusia y Bielorrusia, bueno, que
esos presidentes hicieron con Chávez y derrocaron a Mikhail Gorbachev y se cayó todo. Entonces él dice que eso no fue legítimo, fue un golpe de Estado, con lo cual hace ese revisionismo. Eso por un lado. Entonces, Es decir, sí, John a ver, Seguita, buen sí. día. Lo que hace Putin es hacer ese revisionismo y hacer como una rememoración o ponderar la existencia de la Unión Soviética, volver a la Unión Soviética. De hecho, hemos visto imágenes de tanques de guerra rusos que están ondeando y mostrando la vieja bandera de la Unión Soviética. ¿Es así? ¿O son las ambiciones de poder? Exacto. Exactamente, no sería una unión de corte socialista marxista. De no, corte desde soviético, luego que claro. no, como por ejemplo China, porque las potencias socialistas marxistas se dieron cuenta que tienen que jugar el juego capitalista, no el juego democrático, pero sí el capitalismo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces el comunismo hoy puede existir dentro del capitalismo. El comunismo no se opone al capitalismo, lo que se opone al comunismo es el cristianismo dentro del capitalismo, ¿no? Esas son digamos, lo que hoy se plantea a nivel mundial, a nivel geopolítico. Entonces, sí, Putin viene de la KGB, que es lo que fue en Argentina la SID en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, Putin tiene ya ese histórico de toda una vida dedicada a la inteligencia, al nacionalismo. Entonces, bueno, obviamente, Putin siempre ha declarado públicamente que su gran frustración es que, bueno, que Unión Soviética se haya disuelto, ¿no? Entonces, sí, lo que él quiere hacer es reagrupar. Cuando se cayó la Unión Soviética hace 30 años, hubo un vacío de poder, ¿no? Porque antes había dos bloques, la grieta, ¿no es cierto? Comunismo y capitalismo, y entonces, bueno, China en esos 30 años se va poco a poco imponiendo, Estados Unidos pierde su hegemonía, y entonces, bueno, en ese momento, siempre que hay pandemias, guerras y revoluciones, los procesos históricos se aceleran muchísimo, ¿no? Se aceleran como 10 años más o menos. Entonces, Jansen, estamos... sí, perdón, concluí la idea. No, solo para decir que, bueno, estamos queriendo salir de una pandemia que ya nos cuesta a todos, que es tremenda, que es dura, ¿no? Y entonces, con esa guerra, bueno, lo que se podría hacer entonces, ciertamente, es ya establecer el nuevo orden mundial. ¿Quiénes serán los protagonistas de ese nuevo mundo que nos viene por delante? Sí, quería preguntarte cuál es la opinión del pueblo ruso. ¿Qué piensan sobre la decisión de Putin? Bueno, por eso mismo evoqué las Malvinas, ¿no? Porque una cosa es la opinión, otra cosa es el sentimiento, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir que el pueblo ruso está dividido, pero bueno, no sé si por opinión o por sentimiento, ¿no? Por eso dije al comienzo, porque tiene que ver con eso, con tierras con un Estado que es independiente, pero que al mismo tiempo otro Estado lo reclama por cuestiones históricas. Entonces el pueblo está dividido. Lo que pasa es que en Rusia tampoco, bueno, hay tanta libertad de prensa, entonces, claro, por ahí se reprimen más las manifestaciones, ¿no? Claro. Pero la Jansen, gente hoy marchó, un grupo importante hoy estaba marchando, esa es la información que nos llega a nosotros y las imágenes, de hecho, en contra de este ataque ruso. Exacto, exactamente. De hecho, esa cuestión también es muy compleja porque, bueno, primero que eso empezó dentro de Ucrania, ese conflicto, yo creo que, bueno, Putin obviamente se aprovecha del contexto, pero eso empezó en el 2014. En la Argentina hay una grieta, ¿no? Yo hago así todo didáctico para que la ama de casa entienda porque es muy complejo, ¿no? Para hacerlo más resumido. En la Argentina hay una grieta. Está los que son peronistas y los que son antiperonistas. Sí. Toda grieta, si es desde el punto de vista platónico, ¿no? De la filosofía retórica, está bien que haya izquierda y derecha para que el debate sea rico y haya una síntesis. Pero cuando la grieta se convierte en algo violento, agresivo, eso ya se puede convertir también en una guerra, ¿no es cierto? En Ucrania hay esa grieta. La grieta es, la mitad dice somos europeos, la otra mitad dice somos rusos. Y entonces, en el 2014, el presidente en ese momento era prorruso. Y bueno, y entonces cerró acuerdos con Rusia, no quiso entrar a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de eso, la gente que es prorrusa, los ciudadanos hicieron una revuelta interna que terminó en una secesión de dos territorios que se llaman Donetsk y Lugansk. Rusia los patrocina y ahí los conflictos comienzan a montar, el presidente es derrocado y bueno, hubo derramamiento de sangre en Kiev, ¿no?
En ese momento yo viví en París y bueno, me acuerdo perfectamente, hace 8 años eso, Claro. y fue realmente una cosa tremenda. Y ahí empezó la guerra, esa guerra ya existe. Acto seguido, Rusia anexa Crimea, que también había pertenecido a Rusia, ¿no? Con ciudadanos rusos. Y bueno, y después todo fue aumentando. La tensión fue poco a poco. Nada más que ahora llegó a nivel mundial. Hace 3 meses que ya hay tensión en la prensa, ya hay, solamente que ahora bueno, se convirtió en un conflicto bélico, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y Ensen, hay quien opina que lo que le da fortaleza a este ataque de Rusia hacia Ucrania es la suposición de que Occidente, el mundo occidental, puede reaccionar tímidamente, dado que, bueno, justamente Ucrania no pertenece ni a la OTAN ni a la Unión Europea. ¿Crees que esto es muy ingenuo pensar así o crees que hay certeza? No, estoy de acuerdo, es muy ingenuo y bueno, Ucrania lo que necesita es ayuda militar. Entiendo también que Ucrania no está en esa parte de la OTAN, entonces hay un doble discurso, ¿no? Por ejemplo, si hay voy por la calle, hay una persona por el piso sentada y me pide un plato de comida, Sí. en ese momento no puedo darle comida o no, pero no me puedo sentar a hacer psicología, no psicoanálisis. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no trabajaste? ¿Por qué no? O sea, ¿me entendéis? Hay momentos en que o le quitas el hambre o entonces, bueno, no es el momento ¿no? Entonces yo creo que más o menos eso, hay un doble discurso. ¿Por qué? Porque las guerras les sirven también a las potencias, ¿no? Incluso a las democracias. Claro. Estados Unidos, yo como periodista tengo siempre la desconfianza, tengo siempre, además, bueno, antes de ser periodista intento ser filósofo, ¿no? La política es filosofía también, por supuesto. Entonces intento entender por qué es lo que hay detrás. Y hace una semana que me vengo dando cuenta. ¿Por qué? Porque Putin había dicho, no queremos la guerra, solamente queremos que os vayáis de OTAN, punto. Entonces Biden sale, no, porque sí que era la guerra y todo, o sea, aumenta la tensión. Bueno, por un lado, si estuviera Trump y Merkel, eso hubiera sido distinto. No sé si no hubiera llegado hasta aquí, pero hubiera sido muy distinto, ¿no? Por muchas razones, que bueno, sería demasiado largo explicar. Pero por otro lado, Estados Unidos también, si os fijáis bien, perdió su hegemonía, ya no tiene tanto poder, y entonces, al imponerse ahora como un líder, bueno, gana prestigio, tiene esa unificación de Occidente, ¿no? Se vuelve a convertir en líder, ¿no es cierto? De cierta forma, eso sirve también, sirve a los dos partes. Jansen, ahora, más allá de todo lo que nos estás explicando y contando, la pregunta es a vos personal, ¿estás con miedo? ¿Están con miedo? ¿Dónde están escondidos? ¿Dónde estás escondido en este caso vos? Y la pregunta es, teniendo en cuenta lo que dijo Putin, de que al que intente intervenir, que no lo haga, va por todo y eso realmente es una amenaza al mundo, a quien intente ayudar a Ucrania, que no lo haga. ¿Qué piensan ustedes? Sí, no, bueno, miedo no tengo porque bueno, ya hemos pasado tantas cosas, ¿no? Miedo uno siente a veces un poquito. Al principio de la pandemia yo tuve un poco de miedo de morir, como todo el planeta entero, ¿no? Cuando no sabíamos que venía, el miedo todos lo sentimos. Como os dije antes, eso puede convertirse en una tercera guerra mundial, porque ya no podemos creer en nada, ¿no? Ahora sí, por supuesto que la población está amedrentada, y de hecho por eso decía que fue irresponsable lo que dijo Biden la semana pasada, que sí que va a atacar, o sea, ese discurso agresivo, porque en diplomacia hay que bajar el tono siempre, ¿no? Por lo menos en público, porque un jefe de Estado no sale a decir algo así, bueno, la gente se angustia, ¿no? Es desgarrador ver cómo está la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo muchos amigos en Kiev, estoy hablando y bueno, y realmente es desgarrador. Claro. Ahí sí, en Ucrania la gente tiene miedo en ese momento de morir, ¿no? Pero bueno, la vida está hecha de riesgos también, por supuesto. Sí. Ya uno coge un coche y ya puede salir a la calle a estrellarse, ¿no? Obviamente. Pero en Rusia, ¿ustedes también tienen miedo o no? Lo decías cuando comenzó la nota, a eso hacía referencia. En Rusia hay menos miedo. Rusia es un país, yo siempre hacía una broma, ¿no? Cuando me fui a vivir a Moscú, yo había vivido un par de años en París y siempre hacía la misma broma que, por ejemplo, si yo tuviera un problema a la 1 de la mañana, asaltantes, y llamar a mis amigos, ellos me iban a decir, bueno, ¿tienes seguro? Te mando la policía, ¿dónde estás? Y para pasar en Rusia, decía, ¿dónde estás? Que vamos todos, llegaban 20 para pelear. Rusia tiene otra idiosincrasia, nunca ha perdido una guerra, ni siquiera Napoleón pudo. De hecho, si os fijáis en el tono de Putin, no tiene miedo, ¿no? Van a por todo. Y de hecho los ucranianos también, porque son rusos, a nivel, es como decir, por ejemplo, una cosa es Argentina, otra cosa es Uruguay, pero hay una cierta, a nivel mundial hay una entidad, ¿no es cierto? Sí.
De hecho, ahora las personas mayores en Ucrania están siendo convocadas y están yendo con orgullo a luchar y bueno, todos. Los hombres ya no pueden salir, por ejemplo, del territorio. Hay un estado de sitio en ese momento en Ucrania. Jensen, la última de mi parte. A ver, en las guerras los hechos pueden direccionarse o dispararse en algún punto en cualquier dirección. ¿Qué resultado crees que pueda tener la vía diplomática para este conflicto? Muy bien. Bueno, yo en este punto yo no veo una salida diplomática, ya, porque ya una vez que apretaste el botón de la ametralladora ya es demasiado tarde, ¿no? Es como disparar, son como las palabras que ya no tienen retorno, ¿no? Uno dice, no se puede desdecir, ¿no es cierto? O sea, ya no creo que haya una solución diplomática. Puede haber después, pero ya está, la guerra ya está hace 48 horas, ¿no? Que hay tiros. Del punto de vista de resultados, yo creo que a corto plazo podría pasar lo siguiente. Yo veo 3 escenarios posibles. Primero, que Rusia consiga hacerse con Ucrania. Segundo, que Occidente se ponga más firme, las sanciones sean mayores, incluso quizá con alguna ayuda militar, y que Rusia no pueda, que pierda esa guerra, con lo cual quedaría desprestigiada. Y la otra posibilidad que veo posible también sería que, bueno, que el territorio se fragmente, ¿no? Que esos separatistas creen un nuevo Estado. Bueno, esos son los 3 escenarios a corto plazo. Y a largo plazo, bueno, ni quiero imaginar. Pero, Okay. pero obviamente que, bueno, que va a cambiar absolutamente, ¿no? Para bien o para mal. Ojalá que sea el menos doloroso posible para todos. Gracias, Jansen, por este contacto. Te mandamos un cariño grande. Cuídate mucho, un abrazo a la distancia. Gracias Gracias. a vosotros, abrazos. Chao. Gracias. Gracias. Jorge, Tremendo. ¿te merita alguna conclusión de esto que hemos charlado? Sí, que tanto, la única comparación que yo haría con Malvinas es que siempre hubo un loco borracho detrás del inicio de una guerra, nada más. Sí. Me parece que no son temas comparables para nada, porque Malvinas es parte de la soberanía argentina. Existe un reclamo actualmente diplomático. La guerra fue un error, está clarísimo, insisto, un delirio bajo los efectos del whisky, tomado bajo los efectos del whisky en el 82. Me parece que esto también es alguien que quiere convertirse o quiere imponer su liderazgo. Es el tema, ¿no? Que si a la acá hubiese fuerza. un delirio, por hacer un paralelismo, Sí, si nada hubiese un más. delirio, es el delirio de alguien que está al mando de una superpotencia, Sí, claro. armamentística. Ese es el problema. Y después la autodeterminación del pueblo ucraniano. A ver, que Ucrania sea una república independiente tiene que ver también con un proceso histórico que fue la disolución de la ex Unión Soviética. Sí. Es así. Parece increíble estas imágenes en el 2022, la verdad que Sí, estemos hablando de es lo muy que raro. estamos hablando. Es como muy raro. Me preocupa a mí el descreimiento de Jansen Polímata, ¿no? De que esto vaya a mejorar en el tiempo. Y que la Todos vía sabemos que puede diplomática empeorar, no pero- vaya a ser una solución. Claro. Como dijo la tercera guerra, él habló ya de la tercera guerra. Sí. Sí, se ha hablado muchísimas veces de la posibilidad de una tercera guerra mundial. No sé cuál es la tercera guerra mundial, no está muy focalizado todavía eso. Hay que ver qué ocurre en los próximos días. Definitivamente es muy temprano para hablar, para opinar, sobre todo para ver qué va a ocurrir hoy, qué va a ocurrir de acá a unos días, y realmente el objetivo de Rusia o de Putin es solamente Ucrania. ¿Sí? Es eso. Sí, y el pero- impacto que puede tener en los países alejados del punto bélico, ¿no? Aún nosotros. No, ni estamos muy hablar, lejos ni de- hablar. El precio, a ver, sin ir más lejos, el precio del gas, ¿sí? Del gas y el petróleo. Que se disparó, y teniendo en cuenta que Argentina Sí. es un país importador, ¿sí? de energía, Sí. y la vamos a tener difícil, obviamente. Sí. Sí.